Él nos va a hablar sobre el Programa Nacional de Tamizaje en Cáncer Colorectal y sus proyecciones en América Latina. Buenas tardes. Gracias, doctor Gallardo, por la invitación a este exitoso congreso de las LACO. Gracias al presidente de la mesa por esta presentación. Esto es un poco como el polo opuesto de la oncología en la etapa más inicial. Cómo pudiéramos nosotros tratar de optimizar el diagnóstico precoz, cómo pudiéramos ofrecer un tratamiento aún más curativo o curativo definitivamente a nuestros pacientes. Esta es la inquietud, lo que ocurre en el Chile de hoy. Por ahí el año 2006, más de 10 años, 20 años atrás, hubo una publicación del doctor Donoso que muestra el aumento, la mortalidad del cáncer colorectal en Chile. Y esta es una publicación del doctor Zárate, de nuestro grupo, quien muestra que la mortalidad ha aumentado en más de un 100% en los últimos 20 años. Esta es una proyección de un epidemiólogo que muestra que al 2020, ya estamos cada vez más cerca, va a aumentar un 50% más, salvo que hagamos algo distinto. ¿Qué ocurre en el mundo desarrollado? Aquí tenemos el mapa de Europa, donde vemos que afortunadamente los ministerios de salud tienen campañas establecidas, programas establecidos de tamizaje, screening en cáncer colorectal en población asintomática. La mayoría de estos programas se realizan con el test de sangre oculta, inmunológico. La población blanco son personas asintomáticas entre 50 y 75, y la mayoría de los programas se realiza este test de sangre oculta en deposiciones año por medio. Y entonces vemos que la realidad es completamente distinta. Vemos que la mortalidad de este tumor colorectal va en descenso, a diferencia de la nuestra que va en ascenso. Entonces está claro que los screening, los tamizajes en cáncer colorectal, hay múltiples publicaciones de más de 20 años, muestran que la mortalidad por este tumor disminuye en la medida que uno hace un screening. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Lamentablemente no hay cultura de prevención, no hay una estructura de soporte, no hay una logística, no hay una educación de la población no está acostumbrada a hacerse chequeos preventivos. ¿Cuál va a ser la adherencia al programa? Desconocido. Pero hay un tema importante que les voy a mostrar, que es la calidad de la colonoscopía. Nosotros, o ustedes muchos, envían a hacerse una colonoscopía a un paciente. Sin embargo, hay una gran variabilidad en la calidad de este examen, ya lo voy a mostrar. Y obviamente en el tratamiento endoscópico hay restricciones de recursos, por lo tanto en Latinoamérica debemos ser muy eficientes. Si queremos levantar un programa de tamizaje o screening, debiéramos analizar muy bien estos datos y ojalá convencer a nuestras autoridades de salud para que esto sea sustentable. Partimos el año 2007 en un programa, en una campaña en Clínica Las Condes, trajimos un colon gigante inflable desde Argentina. La idea en ese momento era hacer ruido, hacer ver que este era un tumor prevenible si lo detectábamos a tiempo, e incorporamos a distintos hospitales públicos del país, desde Antofagasta a Punta Arenas. ¿Por qué Punta Arenas? Punta Arenas es el extremo sur, como todos ustedes saben, y la tasa de mortalidad duplica a la del resto del país, es 20 por 100.000, comparada con 10 por 100.000. La estrategia fue la misma que hemos señalado: test de sangre oculta inmunológico, bianual en el caso de ser negativo y colonoscopía en el caso de ser positivo. En ese momento de la campaña, que la llamamos Previcolon, esa campaña, cada centro, cada hospital público debía evaluar 800 pacientes en 2 semanas y observamos problemas. Y estos problemas son muy importantes de compartir. El primer problema es que los pacientes con el test positivo, solo la mitad de ellos se realizó la colonoscopía. Es decir, el 50% nunca se la realizó. No teníamos una estructura, una logística que permitiera seguir a esos pacientes y nuevamente motivarlos que se hicieran el examen. Y hay otro elemento más preocupante. Ustedes entenderán que la calidad de la colonoscopía, uno debiera llegar al lado derecho del colon al menos en el 90% de las veces. Y nuestros endoscopistas que participaron en esa campaña solo llegaron en el 58%. Es decir, casi la mitad de las colonoscopías eran insuficientes, había que repetirlas. Eso fue publicado el año 2012.
Y nos hizo ver que había problemas para desarrollar estas campañas. Había que educar a la población, había que educar al equipo de salud, definir protocolos, estándares, analizar los resultados, vigilar los indicadores y, naturalmente, llegar a implementarlo en una red. ¿Qué se necesita? Un equipo de trabajo. Los doctores no pueden estar solos haciendo una campaña que les quita o el mínimo tiempo disponible los distrae en esa campaña. Necesitamos una estructura idealmente de enfermería, técnicos paramédicos, protocolos definidos para saber con qué estándares trabaja la red, apoyo endoscópico y capacitación, un software, una herramienta que permita analizar, agendar y seguir a estos pacientes, una educación continua del equipo de salud y con eso pensamos debiera ser sustentable. El año 2009 se realizó un convenio con la Universidad Médica y Dental de Tokio, amplia experiencia en Chile por el programa que llevaba el doctor Llorens en detección precoz y prevención del cáncer gástrico. La misma universidad vino el año 2009 y gestamos un convenio para disminuir la mortalidad de cáncer colorectal en Chile. Esto fue firmado con el ministro de Salud y con la autoridad de Clínica Las Condes. Los aportes de la Universidad Médica y Dental de Tokio fue traer a los profesores japoneses que se mantienen apoyando en la capacitación endoscópica. El Ministerio de Salud dijo: yo coloco la red a la disposición, y lo que nos correspondió a nosotros fue diseñar un programa que pudiera ser eficiente y que pudiera ser extendible a otros centros públicos. Y así entonces nace este programa PRENEC, Prevención de Neoplasias Colorectales, cuyo pilar es la educación de las personas. Se educa la importancia de realizarse este test inmunológico y retornarlo. Ahí hay una gran pérdida de recursos en las publicaciones europeas. Más o menos la mitad de los pacientes no retornan el examen, para nosotros no podíamos permitirnos esa pérdida de recursos. Se educa en lo que es una colonoscopía, en lo que es la preparación intestinal. Se trabaja con el grupo de salud, con el médico, con las enfermeras, para estandarizar el concepto de la colonoscopía de calidad, para capacitarlos en los hospitales públicos donde ellos trabajan. Se hace una teleconferencia mensual para discutir todo el diagnóstico de cáncer y el mejor tratamiento, si va a ser endoscópico o quirúrgico, y se envían indicadores de calidad a los distintos centros. Se hacen protocolos desde la preparación del intestino, selección de pacientes para colonoscopías, guías de polipectomía, etc. Y se desarrolló una base de datos que permitiera el análisis de toda esta red. Entonces, en el equipo de trabajo se cuenta con personas completamente dedicadas al programa, idealmente 2 enfermeras, 2 técnicos paramédicos y una secretaria. Cada uno de ellos tiene funciones definidas. Se definen los protocolos, como les había señalado, se desarrolla una plataforma digital que permite el agendamiento de las personas tanto para el enrolamiento, la colonoscopía, para la visita posterior para informar el resultado de su biopsia y el seguimiento endoscópico. Y se desarrollaron estas teleconferencias todos los meses con los centros en red. Desde ese punto de vista, el proyecto se ejecuta en los hospitales públicos, se coordina a través de Clínica Las Condes con el convenio del Ministerio de Salud y la Universidad Médica y Dental de Tokio. Cada centro, cada hospital público tiene como objetivo evaluar 3.000 personas por año. Así partimos el año 2012 con Valparaíso y Punta Arenas. Después se incorporó el Hospital San Borja Arriarán en Santiago. Posteriormente, el año pasado, se incorporaron los centros de Valdivia, Osorno y el centro de Coquimbo. ¿Cuáles son los resultados? Estos resultados están tabulados al mes de marzo. 21.690 personas se han evaluado, 19.562 han retornado el test. Si comparamos con lo publicado, este es un muy buen retorno del test, 90%. Positividad 14%, y aquí están los distintos centros. Punta Arenas partió de los primeros, lleva alrededor de 7.000 personas, Valparaíso 4.000, y ahí está el resto de los centros. Coquimbo recién partió este mes. Se incorporó otro centro que es Asunción, Paraguay, ya les voy a comentar de eso. Más de 4.500 colonoscopías, con baja morbilidad, no ha habido mortalidad. Los resultados del tratamiento endoscópico y diagnóstico de cáncer están tabulados hasta diciembre del 2016. Y vemos que 155 pacientes se le hizo el diagnóstico de cáncer, y lo más trascendente de todo esto es que el tratamiento del cáncer en este programa no es la quimio, no es la radioterapia y tampoco es la cirugía. Estos pacientes se tratan con endoscopía. El 70% de ellos han sido tratados y lo más probable curados a través de la colonoscopía. Son todos estos pacientes, obviamente, etapa 1. Y los pacientes que se operan, la mayoría son operados por vía laparoscópica,
y ellos corresponden en la mayoría a etapas 1 y 2. Estos son los tumores, estos son los cánceres colorectales que se detectan en este programa, esa pequeña monedita deprimida en el centro. El endoscopista lo inyecta, se levanta, lo extirpa y posteriormente el patólogo lo analiza, ve que ahí está el tumor, un poco más de 5 milímetros, y la extensión en la submucosa es de 800 micrómetros, por lo tanto, de acuerdo a los parámetros de tratamiento, esto está tratado desde el punto de vista endoscópico. Se analiza en la teleconferencia y se aunan criterios del mejor tratamiento, ya sea endoscópico o quirúrgico. Quiero comentarles la calidad de la colonoscopía. Esta es una publicación del año pasado en conjunto con el equipo de Japón. Fue publicado en la revista Cáncer. En la capacitación endoscópica, los médicos acceden al centro de entrenamiento que está puesto en el Hospital San Borja, pero además se hace docencia in situ en los hospitales. Cuando comparamos la primera estrategia Previcolon con la estrategia Prenec, vemos que la tasa de llegada al ciego ya se había mejorado con respecto a la primera publicación que les señalé, estaba en 88%, pero en Prenec es de 94%. Este es un criterio de calidad de la colonoscopía ADR, para quienes no son endoscopistas, en la tasa de detección de adenomas. La tasa de detección de adenomas debiera ser, en un screening con test de sangre positivo, debiera ser superior al 35%. Los mismos doctores, haciendo la colonoscopía, encontraban un 26.8 en la estrategia Previcolon, con Prenec 41.9. El diagnóstico de adenocarcinoma, 1.1, 6.1 en Prenec. Y ahora, cuando nos comparamos nosotros los chilenos con nuestros pares japoneses en la estrategia Prenec, vemos que la tasa de llegada al ciego de los japoneses 97%, los nacionales 93%, la tasa de adenomas de los japoneses 45%, los nacionales 41%, lo cual habla de la capacitación de los médicos de los hospitales públicos, y la tasa de detección de cáncer, todavía los japoneses llevan la delantera en esto con 9.3 comparado con 5.1, lo cual es un motivo de seguir superándonos. Este es el problema, entonces, la prevalencia de los adenomas. Nadie en Chile sabe realmente qué prevalencia hay de adenomas. Aquí está el cáncer, aquí está el precursor, 8 a 10 años entre esta etapa y esta. El doctor Nicolás Silva, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, trabajando con bases de Prenec, pudo concluir que la tasa de adenomas en Chile no es muy distinta a la tasa de adenomas publicado en el trabajo de Imperiales en Estados Unidos, el trabajo de Quintero publicado en el New England el año 2012. Vemos aquí la tasa de adenomas de bajo riesgo, 1.8, 1.3, 2.5 en Prenec. La tasa de adenoma de alto riesgo, 2.2, 2.8, 3.1. ¿Qué quiere decir esto? Y esto confirma lo que le hablé al comienzo. Si no tomamos conciencia de extender un programa de detección precoz, aquí están los precursores. Los próximos 10 años serán aún peores, porque aquí están los precursores que no son distintos a los países desarrollados, donde esta incidencia y prevalencia del cáncer colorectal está dentro de las primeras 3 causas de muerte por cáncer. Paralelo y no tranquilos con este concepto a nivel nacional, hemos, en conjunto con el equipo de Japón, llevado esta estrategia a otros países de Latinoamérica. Logramos un financiamiento de JICA y ACCID para terceros países, y de este modo se aprobó un entrenamiento de 1 semana al año para médicos de 2 países distintos de Latinoamérica, un equipo conformado por médicos, enfermeras, técnicos paramédicos. Así el año 2015 vino un equipo de Colombia y de Ecuador, el año pasado de Bolivia y de Paraguay. Este curso se hace a fines de agosto, hay una postulación abierta a través de ACCID. Ahí está el acceso a la página web, quienes les pueda interesar. Aquí está parte de nuestro equipo con los médicos japoneses. Han participado en este programa más de 20 médicos, endoscopistas, cirujanos, patólogos, biólogos moleculares, que nos han apoyado desde la Universidad Médica y Dental de Tokio. En conclusión, es posible iniciar un programa de screening de cáncer colorectal que se aplica en los hospitales públicos. El diseño de Prenec permite el apoyo al equipo de salud junto con un programa de educación continua y motivación. No cabe ninguna duda que estamos salvando vidas porque estas personas han tenido un diagnóstico muy oportuno. Además, se está mejorando la calidad de la colonoscopía de los médicos que participan en esta red.
Se observa una alta prevalencia de adenomas, lo que sugiere que de no mediar un programa idealmente nacional en cada región, y ojalá también esto compartirlo con nuestros vecinos de Latinoamérica, la mortalidad por este cáncer seguirá en aumento. Nuestro compromiso es apoyar el desarrollo de estas iniciativas en otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López. Vamos a hacer las preguntas al final del módulo porque tenemos que hacer una conexión de videoconferencia. Lamentablemente, el doctor Schmoll, que tenía 2 conferencias para este módulo, no pudo venir por problemas insolucionables, pero va a hacer una videoconferencia, así que vamos a avanzar un poco en el programa. Hicimos unos cambios que espero que también sean de su gusto. Invitamos a la doctora Soledad Iseas, del Hospital Udaondo de Argentina, para hacer una presentación de su trabajo. Invitamos al doctor Gallardo también, que nos acompaña a la mesa. Por favor, doctor. Ella nos va a presentar el manejo no operatorio, retraso en la cirugía o watch and wait, estrategias de preservación de esfínter en cáncer de recto, posneoadyuvancia.